Va a ser divertido. Yo estoy a tu derecha. Ahorita vamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de comenzar con la presentación, recordarles por favor que tengan sus teléfonos móviles en silencio y en vibración para no interrumpir el correcto desarrollo de nuestra presentación del día de hoy. Bueno, y dicho esto, señoras y señores, mi más cordial bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de conferencias Sapere Aude, organizado por el Seminario Permanente de Filosofía del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de las Islas Baleares. El tema que nos ocupa hoy es nuevamente Europa, pero ahora vista desde la perspectiva de sus presuntos fundamentos religiosos. Y se preguntarán ustedes, hombres y mujeres del incipiente siglo XXI, ¿fundamentos religiosos? ¿Acaso desde la Revolución Francesa y desde las luces no se proclamó el laicismo más estricto? ¿Acaso en el año en el que se cumple el tercer centenario de la fundación de la francmasonería, la misma que volterianamente acompañó esas luces, hay todavía lugar para plantear cuestiones de este calado? La religión, se participe de ella o no, puede ser considerada como la mediación simbólica fundamental, entretejiéndose en torno a ella un orden jurídico y social que aquella se ha encargado de legitimar. Bien sabido es que las luces de la Ilustración nos enseñaron a desconfiar del oscurantismo que la acompañaba. Nos señalaron la importancia del laicismo ya apuntado por Locke un siglo antes, pero ¡ay! También nos enfrascaron en el embeleco de la religión natural y del propio mito de las luces. Parece que no salimos y, cual juego, vamos de mito en mito y de relato en relato. Si uno busca ingenuamente en Internet la palabra Europa, no tardará en descubrir que Europa no es que se diga de múltiples maneras, sino que se dice de múltiples objetos. Desde una princesa fenicia hasta un satélite de Júpiter, pasando tanto por una región terrestre de límites inciertos como por una banda de hard rock sueco. No podemos aquí discutir sobre las raíces cristianas de tan dispar conjunto, por lo que nos centraremos específicamente en la Europa geográfica, comprendida allende los Urales, si uno mira desde Asia, y aquende el Atlántico, si uno mira desde Roma. ¿A qué se debe esta elección? Hoy nos gustaría hablar de Europa y de sus posibles raíces cristianas, porque si nos fijamos, tanto el satélite de Júpiter como el grupo hard rock aluden en su nombre a la Europa continente. Esta preeminencia es debida ya mitológicamente a la violencia con que Europa nació. Grecia robó a Asia el tesoro que dio nombre a nuestro continente. Conducta criminal la europea, que se ha repetido en la historia en más de una ocasión. No solo se robó del este a una princesa fenicia, sino que también se secuestró la religión de un nazareno. Y es que ex oriente lux, sí, pero ex oriente tux. Lo que esto puede implicar en lo moral es algo que desearíamos que hoy fuese discutido. Ahora bien, es de nuestro mayor interés discutir sobre un tema que consideramos de rabiosa actualidad: el cristianismo en Europa. Según se nos dice, vivimos en tiempos en los que el cristianismo vuelve a la vida pública. ¿Pero es que alguna vez se había ido? Desde Carlomagno entronizado en la Capilla Palatina hasta Mariano Rajoy jurando la Biblia en la Moncloa. La historia del cristianismo se confunde en múltiples ocasiones con la historia de Europa misma. Y no digamos ya con la historia de la Unión Europea. Churchill, Monnet, Adenauer, Schuman, Hallstein,
de Gasperi, todos ellos considerados padres de Europa y todos ellos profesaban el cristianismo por religión. Debemos entonces preguntarnos por el objeto, visto el caso, con que se presenta esta sección del ciclo Sapere Aude. ¿Son cristianas las raíces de Europa? ¿Estamos todavía en una Europa que podemos considerar cristiana? Y si fuera el caso, ¿qué implicaciones tendría este hecho para nuestra vida en comunidad en este mundo cada vez más globalizado? Dejemos abiertas por el momento estas preguntas y demos paso a las presentaciones del día de hoy. A mi lado se encuentra el profesor Dr. Román Piña Oms, presidente de la Real Academia Mallorquina de Estudios Históricos, Genealógicos y Heráldicos, catedrático emérito de Historia del Derecho en la Universidad de las Islas Baleares, miembro del Consejo Social de la misma universidad y autor de numerosas obras como su libro Ser de los Nuestros, un ensayo de psicología colectiva con un título más que provocativo, Historia de la Universidad de Mallorca o Fundamentos Jurídicos de Europa, por mencionar unas pocas de entre su más que notable producción. Junto a nosotros también se encuentra don José Jaume, periodista conocido... Nada más. Periodista secas. Y nada más, sea nada más. Pues bien, ¿qué es esto de periodistas secas? Periodistas secas. Más que suficiente. Más que suficiente. Bueno, dejemos que las palabras de don José Jaume hablen por él. Pues bien, hechas ya las pertinentes presentaciones, es el momento de dar la palabra a nuestros ponentes. Y, por favor, doctor... Pero vamos a ver, ha recorrido casi todos los medios de comunicación de las islas. Dos. Yo le conocí joven de 23 años. 22, Román, 22. No me pongas uno. Joven de 22 años, luchando desde la última hora. Prácticamente cambió la última hora. Sí, yo solo. Y alumno mío. Eso sí. Alumno mío que un día me dice... Me has de aprobar. Me has de aprobar no te lo dije, te dice, me has de poner como mínimo un sí. Y yo le dije, a cambio supongo que de un buen reportaje en el periódico. A cambio de una cerveza, que es la que nos tomamos en el balneario. Hizo una entrevista de toda una página memorable. La aprobé. No le puse matrícula de honor porque esto ya era corrupción plena y no acababa la cárcel. Pero bueno, comprenderéis todos aquí tantas caras conocidas, queridos amigos, que es una gozada hoy estar aquí con este magnífico presentador que ha hecho la introducción y con Pepe, oye, eres de una gran familia de señores y se bebe con la copa, ¿eh? Y ahora, acuérdate que yo siempre te decía que tu Alejandro Jaume ya podía ser socialista, que en su casa se comía en la mesa como tocaba y servido por camareras con cofia y guaple blanco. Sí, es que hace 100 años de eso. Estos son los auténticos socialistas, permítame que te lo diga. Claro, pero hace 100 años de eso. Tienen mucho que perder. Todo. Nos han unido 3 generaciones de la familia Jaume y de los Piña, porque nosotros somos, Pepe, de estos mallorquines indianos. Indiano quiere decir lo que lleve plumas. También llevábamos plumas. Sí. Sino que realmente nos fuimos a América, se fueron a América, y la isla, quizá, pues al regreso la isla nos queda un tanto extraña, ¿no? Y en esta isla extraña estamos, y aquí invitados por el Diario de Mallorca, que es una gozada, para hablar nada menos que de las raíces cristianas de Europa. Y yo queridos, me he sentido otra vez el viejo profesor, y he recordado a mis alumnos, y entonces he dicho, ¿y por qué no empiezas como sueles empezar tantas clases hablando de tu amigo Juan? Y me voy a poner a hablar de mi amigo Juan. ¿Quién es Juan? Juan de Borce. ¿Os acordáis de Juan de Borce? Yo estoy seguro que muchos de mis alumnos, sobre todo los de los últimos años, se acuerdan del profesor Piña hablando de Juan de Borce. Juan de Borce aparece en la historia pues sobre los años 950 de la era cristiana. Es un benedictino que vive en un monasterio que se llama Borce. ¿Y qué ha pasado en estos momentos? Europa ya ha nacido. Europa nació prácticamente desde la batalla de Poitiers, en que se pone freno a la realmente invasión musulmana que prácticamente iba a comerse Europa. Y en aquella famosa batalla de Poitiers se les para
Y desde el 732 de la batalla de Poitiers hasta el 950 suceden muchas cosas, y hacia el 950 está sucediendo, pues ¿qué? Que en Hispania, en el Islam español, ahí existe el Califato de Córdoba, hay un Abderramán III, personaje prodigioso, una ciudad de Córdoba con quizá 500.000 de habitantes, dicen que una biblioteca con 400.000 volúmenes, yo creo que son muchos volúmenes, pero esto dice Titus Burckhardt en la civilización hispanoárabe que tengo aquí delante, y Abderramán III pues se dirige por carta a Otón III. Abderramán III sí, se dedica a Otón III, emperador de Alemania. ¿Qué está pasando? Hombre, no hay como ahora, no hay terrorismo, pero cuidado, hay bandas incontroladas de Baleares. Los Baleares siempre son peligrosos, incitados por piratas musulmanes que están asolando las costas meridionales del Imperio Franco, el Golfo de León. Esto está molestando. El emperador Otón quiere acabar con esto. El califa también. El califa le envía una misiva. Y al final de la misiva el califa le dice, y por cierto, si te convirtieses, entrarías en la verdadera religión. Otón III no consiente eso. E inmediatamente ordena que se le conteste con una carta en la cual se le dirá cómo voy a convertir yo, por los cuentos que ha explicado en un librito un falsario que se llama Mahoma. Amigos míos, llamar falsario a Mahoma es grave. Entonces hay que llevarle la carta al califa. ¿Y quién va a llevar la carta del califa? ¿Uno de aquellos politiquetos que están por allá por el palacio? No, cogen a un hombre bueno, un hombre santo, a Juan de Gorce, de su monasterio benedictino. ¡Hala! Atraviesa los Pirineos y para Córdoba. Juan de Gorce pues avanza hasta los Pirineos con la misiva de su emperador, insultando al profeta. Cuando cada unos pocos meses llega a Córdoba, ya todos los cordobeses saben que está llegando un tal Juan de Gorce con una carta insultante para el profeta. Sobre todo los cristianos que hay en Córdoba, los mozárabes, que están asustadísimos. Y también lo sabe Abderramán III. Total, que cuando llega a las puertas de palacio, Abderramán III le cierra las puertas y dice que espere. Pero sabe que tengo ahora yo que dedicarme a dejar a este desgraciado, que es un santo varón, que no tiene la culpa de nada, que espere. Y pasan un mes, 2 meses, 3 meses, todos asustados. Los judíos cordobeses también dicen, hombre, si queréis nosotros podemos intervenir y quizá que entre pero que no lleve la carta. No, yo quiero ir con la carta. Bueno, un tal Roderico o algo parecido, que está en palacio y que es funcionario califal pero aún es cristiano, pues se presta a ir al emperador y pedirle al emperador que cambie la carta. Y al final deciden que es lo mejor que puede pasar. Envía la carta al emperador, regresa un emisario, pero el califa dice, no, yo no quiero recibir a este nuevo emisario, yo quiero recibir a Juan de Gorce. Este pobre hombre que está a las puertas del palacio, que ha pasado todo el invierno, dadle tantos dinares que se cambie, esto sí, que se perfume un poco, que se ponga un poco guapetón y venga. Y allá va Juan de Gorce, recorre las mansiones de palacio, se presenta ante Abderramán III, se hacen las ceremonias acostumbradas del ritual. Abderramán III lo recibe y queda prendado de él, de este personaje que se ve, un hombre. Y naturalmente también queda Juan de Gorce prendado del califa, en el cual ve toda la cultura del mundo clásico, de la Persia sasánida. Y es que esto era el mundo árabe en aquel momento. No solo era el Corán, era el mundo clásico al cual él habían integrado en el Corán, en la cultura hispanoárabe en Córdoba, como lo harán después los traductores de Toledo, en Toledo. Es el mundo de la Persia. Todo esto forma aquella cultura que ya saben ustedes que lo que les pasa a los árabes es muy curioso. Los árabes comienzan siendo muy abiertos, muy liberales,
a partir del siglo VII, y poco a poco, sobre todo a medida de unas derrotas militares, se van volviendo integristas e intolerantes. Alguien me dice algo distinto de los cristianos, que al principio son muy cerrados, y después van abriéndose a medida que Europa avanza hacia el racionalismo y las corrientes modernas. No lo sé, todo esto son disquisiciones. El hecho es que yo he querido traer aquí este encuentro de Juan y de Abderramán, esta presencia de Otón III. Esto es Europa, amigos. Esto es Europa. Incluso lo será dentro de poco, porque todo este mundo es urbana y está y no se nos irá así como así. Y esta Europa es la que tenemos que reconocer, analizar, integrar. Vamos a ver qué vemos aquí. Vemos evidentemente la intelectualidad del mundo clásico, vemos la honestidad, la paciencia del benedictino, vemos cierta, digamos, soberbia, orgullo del Otón germánico, que se ha dedicado a sus matanzas, utilizando desgraciadamente el nombre de la religión. Y todo esto, vuelvo a repetir, todo esto es Europa. Entonces, por esta razón, hoy me gusta estar ante ustedes y poder ir, yo voy a tenerlo que leer, porque si no yo me voy por las ramas, pues para recordar cómo nace Europa y qué hace el cristianismo en Europa. En primer lugar, es verdad que el nombre de Europa viene de aquella bella doncella, hija de Agenor, señor de Fenicia, que es raptada por Zeus, disfrazado de toro. Esto es algo que harías tú muy fácilmente, sin necesidad de ser Zeus. Bueno, para poder engendrar ¿a quién? A Minos, el futuro Minos, rey de Creta. Ya ven ustedes, por tanto, la fábula que se pone al servicio del hecho religioso. Todo esto viene a cuento, ¿por qué? Porque Minos quedase descendiente de Zeus, faltaría más. Pero más allá de sus mitos, el nombre, generalizado a partir del Bajo Imperio, responde a una raíz semítica, Ereb, país de la noche, o a la griega Erebus, país de Poniente. Bueno, bien, es verdad, pero todo esto se nos hace realidad, el nombre de Europa, más allá, repito, de mitos y de recuerdan, la batalla decisiva de Poitiers, que tiene lugar en 732. Los cronistas mozárabes de la época escriben que los europenses, un conjunto heterogéneo de combatientes bajo la rectoría militar de los francos, han vencido a los musulmanes procedentes de Hispania y asentado la futura unidad del Sacro Romano Imperio. Y ahí, con esto nace Europa. Hasta entonces, hasta Poitiers, lo que hoy llamamos Europa es un magma indefinido, restos de la Roma del Bajo Imperio en el sur, una amalgama de pueblos germánicos en el centro y en el norte, unos convertidos en herejes arrianos y la gran mayoría en ortodoxos católicos, según había determinado el Congreso de Nicea del 325 al condenar al obispo Arrio. Podríamos decir que en Poitiers se da por concluido un periodo convulso de 4 siglos, desde el cuarto hasta el octavo, en que lo que llamaremos Europa evoluciona primero por la sustitución del paganismo por el cristianismo dentro del imperio y luego por la conversión de los pueblos bárbaros en un proceso brutal, en que Roma vive la catástrofe de su propia destrucción, sobre todo al ser devastada la ciudad eterna por Alarico, y los pueblos bárbaros se eliminan unos a otros hasta que el genio de Clodoveo, hijo de la católica Clotilde, realiza la gran operación política de convertirse al cristianismo e imponer su nueva fe a los suyos y a los bárbaros limítrofes. ¿Por qué política? ¿Por qué política, Román? Es que tú estás obsesionado con lo político, me diréis vosotros. No, vamos a ver. Él ve que si se hace católico va a tener el favor de todos los obispos católicos de las Galias, va a poder echar fuera a los visigodos y sobre todo va a someter, y los somete, hace una auténtica masacre con los sajones que no quieren, que quieren permanecer con su paganismo y no entrar en el juego de la cultura y la civilización cristiana. Es una operación magistral. Para el político Clodoveo es una operación magistral, parecido, a mí me recuerda a su descendiente del siglo XVII, cuando aquel Enrique IV dirá: París bien vale una misa. Sí. Un auténtico doudes que permitirá a la Iglesia de las Galias, su hegemonía moral,
a cambio de su apoyo para la gran operación que permitirá, con la ya famosa, la decisiva batalla de Bouillé, la expulsión de los visigodos arrianos que bajan allá a los Pirineos. A partir de entonces los francos dan su nombre a Francia, y Francia da origen a la cristiandad, o sea, a la Europa cristiana. Quedarán muchos flecos por dominar, germanos prusianos, anglos, sajones, escandinavos, eslavos del este. Yo creo que prácticamente hasta el siglo XIII el mundo escandinavo, la península Escandinavia, pues no llega a aceptar, a recoger el mensaje cristiano. Vamos a ver ahora la conversión de la Roma pagana al cristianismo. El proceso de cristianización de Roma es lento. La antigua religión de los romanos, no lo olvidemos, es un producto en constante evolución, como su derecho e instituciones. De una religión naturalista, el culto a los bosques, por ejemplo, y elemental, que encuentra su desarrollo en buscar respuesta al misterio y protección ante la adversidad. Lo que les gustaba más es que los dioses les hiciesen favores. Ellos pedían cosas a los dioses te las concedían o no. Si no te las concedías, olvídate, hay que encontrar otro dios. Evoluciona con la recepción de la cultura griega y no pocos elementos orientales, incluso de la cultura hebrea, seguramente en base a la diáspora de los judíos, también incluso del mundo egipcio. A Roma no solo llega Cleopatra, llegarán también los dioses egipcios. Así las cosas, los dioses romanos, de origen latino y etrusco, pronto se verán acompañados por divinidades griegas como Júpiter, Juno, Minerva, que integrarán la tríade capitolina. Desde su central sentido práctico, porque estos son los romanos, gente práctica. ¿Los dioses para qué? Pues para que nos hagan favores y para que fortalezcan la unidad del Estado romano, de la ciudad-estado de Roma. Desde su ancestral sentido práctico, los romanos aceptan cualquier divinidad foránea. No ponen obstáculos. Siempre que adornen su vida, fíjense ustedes, porque yo no me lo saco del bolsillo, esto es una expresión que nos recuerda a Valerio Máximo, con el honor de la suprema majestad, gobiernen los asuntos humanos sometidos a la divina pujanza de esta majestad. O sea, siempre que resulten rentables. Este pragmatismo lleva a que tal amalgama de divinidades conforman la llamada religión pagana, que en cuanto favorece los intereses de la res pública se convierte en la religión del Estado. Esos dioses son los principales protectores de estabilidad y defensa. ¿No les dice algo esto cuando pensamos en la Europa de nuestros días, también profundamente pragmática? No nos sorprendamos, esta humana actitud constituye un fenómeno constante y universal desde que el hombre es hombre, puesto que busca asideros a su inconsistencia y a su contingencia. Recordemos la respuesta de Sócrates, me la recordabas tú, ¿dónde te tengo, Sebastián? Me la recordabas tú hace unos días, ¿te acuerdas? Cuando aquel discípulo sufana de haber desterrado la fe de aquellos ignorantes pescadores que estaban en Cíade, y Sócrates, en lugar de felicitar a su discípulo porque ha eliminado las falsedades de estos dioses que son puras, le dice, ¿y tú qué les has ofrecido a cambio? Sócrates sabe muy bien lo que dice. ¿Qué les ha ofrecido? El hombre necesita, sea con esta o con otra religión, pseudo-religiones, incluso ideologías políticas convertidas en fe religiosa, en fin. La historia está plagada de ejemplos como estos. La llegada del cristianismo pronto se convertirá en un peligro, en una religión de locos y subversivos. No es lo mismo aceptar los dioses egipcios, los griegos, que aparezca el joven aquel de Nazaret crucificado, metido en una cruz para salvar a todos los hombres y que se dice hijo del Padre. ¿Pero qué es hijo del Padre? ¿Qué es esto? Es ofensiva para el Estado, es un peligro para el Estado. El paganismo no romano no es excluyente, acepta al igual que Grecia las demás religiones, pero siempre que no dinamiten las bases de orden social y político que poseen. El cristianismo pristino, el primer cristianismo, es una auténtica bomba de relojería. Jesús de Nazaret ha preconizado la división absoluta entre el poder político y el temporal.
Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Pero qué es esto? Si todo es de Dios o todo es del César. Han dicho que los últimos serán los primeros, pero ¿qué es barbaridad? Que los últimos serán, si se subvierte un principio elemental del derecho romano. Prior tempore potio iure. Es posible. Ha proclamado la igualdad esencial entre los seres humanos, su libertad indeclinable, y lo que es más preocupante, el reino de Dios, como ámbito, no de protección y mejora de nuestro ego, que es lo que todos estamos buscando, de nuestras ventajas y privilegios, sino de promoción de un orden social nuevo que se asienta en el pacifismo y a la entrega a los demás. Y todo esto en el marco de las bienaventuranzas. Es posible. ¿Cómo terminará el enfrentamiento con gentes tan poco de fiar? Llegados al siglo IV, por muchos cristianos que hayan sido devorados por los leones, se está imponiendo su utopía. Su utopía. Es el momento en que Galerio proclama su edicto de Nicomedia del 30 de abril de 1311, donde ordena: existan de nuevo los cristianos y tengan sus asambleas, con tal de que no hagan nada contra el orden establecido. En pago a tal benignidad, nada es gratuito, los cristianos habrán de rogar a su Dios, al Dios cristiano, naturalmente, por la salud del emperador y de la res pública. El segundo paso, el edicto de Milán de 2 años después, del 313, seguido por Constantino, va un poco más lejos. Concedemos a los cristianos y a todos los demás la libertad de profesar la religión que cada uno prefiera. El mundo pagano, ¿sabéis que se llamaba el mundo pagano? Se llamaba pagano porque eran los pagos, o sea, en el campesinado, donde más estaba asentado. Pues este mundo pagano, que continúa asentado en el campesinado, pero que en las urbes ya empieza a ser contestado, pues vamos a ver, se encuentra afectado por la situación, mucho. A partir de aquellas fechas y a lo largo de todo el siglo IV, mientras rugen las hordas bárbaras en las fronteras del imperio, se produce el desmoronamiento del paganismo y la imposición, y digo imposición, sin quitarle una letra, del cristianismo, o sea, de la utopía judeocristiana, raíz de la futura Europa, aunque cada vez más descafeinada, o sea, menos peligrosa para el orden establecido. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la cristiandad, esta es una frase preciosa, es una cosa preciosa, de mi querido maestro don José Orlandis, mallorquín, como ustedes saben, el gran maestro del Bajo Imperio romano, prácticamente hasta nuestros días, murió hace pocos años, pero ha venido con sus trabajos constantes, ilustrándonos sobre esto, sobre este momento histórico. Y dice don José Orlandis, porque la cristiandad de las comunidades ha dado lugar a la cristiandad de las muchedumbres. Y amigos, nos guste o no, las muchedumbres no van a ninguna parte. Los paganos se convierten, es verdad, pero a costa de impregnar de supersticiones, ellos, las propias supersticiones, en el mensaje evangélico, y por otra parte los cristianos se paganizan. ¿Cómo se paganizan los cristianos? A base de gustar las ventajas del poder establecido. No todos, claro, no todos, pero muchos sí. Estamos ante un fenómeno que veremos repetirse no pocas veces a lo largo de la historia de Europa y de la historia del mundo. Somos lo que somos, y a pesar de que la religión sirva para cambiarnos, nosotros nos dedicamos a cambiarla a ella. Otro detalle importante, los seguidores de Cristo, pese a su pacifismo y tolerancia, pronto darán lugar a que los senadores ganos, acorralados por la nueva cristiandad en auge, esta nueva cristiandad de las muchedumbres, soliciten al emperador Valentiniano II, y esta frase me parece impresionante. Permítenos, le dicen los senadores paganos, permítenos dejar a nuestros sucesores lo que recibimos siendo niños. Hay diversas formas de religión, y un solo camino no basta para alcanzar el alto misterio. Pues es preciosa, de aquellos hombres de buena fe que han vivido en el paganismo durante siglos. A esto San Ambrosio de Milán, hacedor y deshacedor de emperadores, les contestará: es un error creer que muchos caminos conducen a Dios.
después de que los cristianos recibimos a Dios de la boca de Dios mismo. Comprenderán ustedes que después de San Ambrosio no nos tienen que extrañar lo más mínimo los inquisidores medievales, los inquisidores renacentistas, sean católicos, sean luteranos, sean calvinistas, hugonotes. La clave de tanto desaguisado, pues nuestra humana condición, la pestilente seguridad en nosotros mismos, en el fenómeno histórico que ya formula José Orlandis cuando nos dice textualmente, un descenso del nivel medio religioso y espiritual en relación con el que habían tenido los cristianos de los 3 primeros siglos. Bien, que había senadores y familias de la nobleza que se hicieron cristianas desde el paganismo y que lo vivieron con toda su radicalidad, sin duda alguna. Yo tengo el ejemplo aquí de Piniano y Melania, 2 grandes aristócratas del Bajo Imperio, venden sus palacios, venden todas sus propiedades, las entregan a los pobres y se van a Jerusalén para ver si descubren huellas de Jesús. Debemos decir tras lo enunciado que de muy poco le sirvió al imperio la incorporación del cristianismo para avanzar hacia una nueva sociedad. No olvidemos una cosa, que la operación de Constantino también es política, también es política. No olvidemos que Constantino, Jacques Ellul esto lo enuncia magníficamente en su libro Historia e Instituciones de la Antigüedad, Constantino quería dotar al imperio de una nueva moral que levantase los ánimos en unos momentos en declive, con las fronteras del imperio totalmente, digamos, saturadas de las invasiones germánicas que llegan y pujan por entrar. Y entonces, claro, ¿qué sucederá con Eiffel? Pues que le falló la operación política. Constantino no era católico, no era cristiano. Dicen que se hizo cristiano al final de su vida. Pero, vamos a ver, hijo de Santa Elena, sí, muy bien, pero no era cristiano. Y él lo que quería que era insuflar, repito, de la moral cristiana al imperio. ¿Con qué? ¿Cómo? Una nueva sociedad de hombres más libres, más responsables, de ciudadanos conscientes de la baja moral de la época. No lo consigue. ¿Por qué? Porque las grandes masas en el cristiano se han ido a lo tonto a lo loco para poder aprovecharse de esta nueva situación, sacar ventajas, y los cristianos de verdad, desgraciadamente muchos de ellos, ven en los cenobios, ven en los ámbitos de religiosidad ascética, pues un ámbito de perfeccionarse cristianamente que les resulta más asequible que el ámbito de ser ciudadanos responsables para un orden nuevo. Bueno, vamos a ver. Detrás de lo iniciado, repito, ¿qué vamos a ver? Que la Europa naciente experimentará una inequívoca, sin embargo, llamada al cambio. No todos son esta situación tan deplorable que les expongo. Este cambio llegará a través de la équitas, una virtud romana que los cristianos utilizarán como la gran brecha para penetrar en su derecho. Muchos siglos antes, en el siglo VI antes de Cristo, la sociedad romana había conseguido la laicización de su derecho a través de las famosas leyes de las 12 tablas. Una auténtica revolución. Entonces, a partir de las 12 tablas, el derecho se legaliza, se transforma en ley, no solo en costumbres o disposiciones más o menos. No, dejan de construirlo los sacerdotes y lo construirán las asambleas ciudadanas y el desarrollo de la ratio natural. Algo, repito, revolucionario que no entendieron ni entenderán civilizaciones posteriores como la islámica, anclada en deducir su orden político y jurídico del Corán y la Sunna, la palabra y la conducta del profeta, temperadas por el Ijmá y el Qiyás. A través de la équitas, la benignitas y la humanitas, que son, repito, virtudes romanas, nos han recordado prestigiosos autores como Jacques Ellul, vuelvo a repetirlo, y Jesús Lalinde en España. Entra la vigorosa sabia cristiana. Hedoniste vívere pagano, entendido a modo de comportamiento conforme al orden civil, se convierte en modelo, en imagen ¿de qué? De la moral cristiana. El alcance y sentido de las instituciones cambia. El dolo, la conducta dolosa o engañosa, resulta ahora tentatorio al orden moral, y pronto instituciones básicas como la obligación de prestar alimentos al necesitado, el favor libertatis al esclavo, se encontrarán inexorablemente. Y no solo sobre el mero texto legal. Ha nacido un nuevo orden
Y lo veremos en la familia, que deja de basarse en la patria potestas, o sea, en el poder absoluto del padre, al que se le retira el jus nocedandi y el jus vitae nacisque. Bueno, podría disponer de la libertad y de la vida de sus propios hijos. Esto se ha acabado. En el matrimonio, que pasa a ser sacramento y contrato indisoluble, frenando los repudios hasta hacerlos execrables. En las relaciones patrimoniales, donde se impone el favor de vitoris y el enriquecimiento sin causa, es desterrado. En el orden penal, etc. Conclusiones, que yo debo concluir. Con todo lo dicho, es imposible dejar pensar que tras la erupción del cristianismo todo tenga que seguir igual. Europa nace y evoluciona como algo nuevo, a pesar de sus estructuras teocráticas y de la sociedad feudal que se impone como mal menor frente al caos. Principios básicos del cristianismo, como el perdón, se imponen lentamente contra las venganzas de sangre del paganismo germánico. El derecho al tiranicidio, a matar al tirano, que recordarán desde Juan de Salisbury autores como nuestros días, como hoy celebrado en nuestros días, Ramón Llull, que recuerda que el orden político es contractual en el libro de las bestias. Y como es contractual, si el poder falta al contrato, el poder se va al caray. Concluyamos, la marcha de la historia es imparable, aunque avance en espiral con sus luces y sus sombras. El Renacimiento clásico, la reforma y contrarreforma religiosa de Europa, el siglo de las luces, las revoluciones y contrarrevoluciones del XIX y del XX, son espacios de Europa. De una Europa que, como dije y escribí en su día, tiene sus raíces en la utopía judeo-cristiana, el pragmatismo romano y la solidaridad o comunitarismos germánicos. Y terminemos. Lo dije y escribí hace 15 años en mi libro Apuntes de una historia del derecho europeo. Es imposible desligar Europa de sus fuentes judeocristianas, al igual que de otras corrientes culturales, faltaría más. Con su aportación, nuestra civilización occidental supera la desgastadora carga del pesimismo griego y la mera inmanencia de la ratio latina y el igualitarismo germánico. Nos otorga, a modo de alas, hacia la trascendencia, un concepto nuevo del hombre y del cosmos absolutamente esperanzado. El cristianismo partirá, como toda su liturgia, de una resurrección, la resurrección de Cristo, que es también la del hombre, y esta resurrección caracteriza su dinamismo histórico desde el medioevo hasta la era tecnológica actual. A partir del edicto de Milán del 313, la justicia será algo más que un ideal o una entelequia. Será un imperativo social. De ahí que la Europa de los siglos posteriores ya no podrá ser Europa, y utilizo palabras de un mallorquín, apreciado por algunos de nosotros, profesores universitarios, un gran filósofo del derecho, que fue Trullón Serra. Y Trullón Serra dice: ya no podrá ser Europa si deja de escuchar la voz de Agustín de Hipona cuando advierte en su Civitas Dei: eliminada la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Piña. Damos paso ahora a José Jaume. Yo voy a procurar ser breve para que después pueda haber un poco de coloquio, que es lo más interesante en estos casos. Vamos a ver, las raíces cristianas de Europa son innegables, no porque Román Piña haya hecho un análisis histórico exacto y concienzudo de dónde vienen esas raíces. Es indudable que Europa tiene raíces cristianas, como tiene griegas, judías y paganas. Todo ha conformado una idea de Europa. Ahora bien, cuando modernamente se habla de que se quieren incorporar a lo que han sido intentos de constitución europea las raíces cristianas, no se busca una idea, llamémoslo cultural, de reconocimiento de esas raíces o de algo parecido. Se busca que las iglesias cristianas puedan tener algo así, como un cierto derecho de pernada sobre las constituciones laicas de la Unión Europea. Es decir, cuando el Papa Wojtyła, el Papa polaco, pide en la abortada Constitución Europea, que después se transformó en el Tratado de Lisboa, que en el preámbulo de esa Constitución figuren las raíces cristianas de Europa,
a lo que se niega el presidente de la República Francesa, Jacques Chirac, que reconoce que por encima de todo el laicismo es la argamasa que fundamenta Europa, lo que intenta el Papa polaco, con la ayuda de algún que otro país y con la ayuda de las distintas corrientes cristianas, es que los textos jurídicos que conforman Europa tengan un reconocimiento explícito del cristianismo para que a través de él las iglesias cristianas, en especial la Iglesia Católica, pueda argumentar un cierto derecho legal a inmiscuirse en ámbitos que no le son propios. Por eso digo que ahí se ha mezclado modernamente la idea de que Europa tiene unas raíces cristianas que se están intentando eliminar, lo que no es cierto, con lo que sí se le ha puesto coto, que es la idea de que el laicismo está por encima de cualquier idea religiosa y por encima de esas raíces cristianas. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que Europa o es laica o no será. Que el reconocimiento de que tiene unas innegables raíces cristianas, el que lo niegue es idiota, está fuera de la realidad. Como que el que niegue que tenemos una tradición judía que no se puede echar a la basura, como no se puede ignorar que para bien o para mal, en mi opinión bastante más para mal que para bien, tenemos unas ciertas raíces islámicas, sobre todo por la interpretación que hay desde hace 100 y pico de años del Islam, que está basada en el bahaísmo, que es la interpretación más rigorista del Islam y que viene de Arabia Saudí, el gran socio de Occidente, de Estados Unidos y de la Unión Europea, que jamás se habla de Arabia Saudí cuando se critican los excesos del Islam y las corrientes integristas y la financiación del terrorismo, que casi siempre ha venido de Arabia Saudí. Recordemos que de dónde era Bin Laden y quién era la familia de Bin Laden en Arabia Saudí. Son datos que conviene tener en cuenta porque la hipocresía inmensa de Occidente a la hora de juzgar el islamismo parte de eso. Con Arabia Saudí se pueden hacer negocios muy interesantes, por eso hay que dejarla aparte. Y son los grandes patrocinadores del integrismo y del terrorismo islámico. Son los grandes patrocinadores de las mezquitas que pueblan Europa occidental, desde las que se predica el odio a todo lo que es Europa. Pero ahí no se le mete mano. Y abundando en lo mismo. ¿Por qué? Cuando algunos políticos europeos, me refiero a los de la que se llaman a sí mismos derecha alternativa, Marine Le Pen, Pejida en Francia, algún sector del Partido Popular en España, etcétera, etcétera, y una izquierda bien pensante que se entera de poquísimas cosas, cuando hablan de todo eso, dejan de lado siempre a la City de Londres. ¿Por qué? Porque ahí se lava mucho del dinero que proveniente de Arabia Saudí entra en los circuitos económicos y comerciales de Occidente. He hecho este paréntesis que me parecía interesante porque hay que precisar las cosas. Europa es cristiana, por supuesto. Y la herencia cristiana de Europa está ahí para ser analizada. Román ha hecho una exposición, en mi opinión, muy favorable a lo que ha supuesto para Europa la herencia cristiana. La herencia cristiana de Europa es la Inquisición. La herencia cristiana de Europa son las guerras de religión que en los siglos de la Edad Moderna asolan Europa. La herencia cristiana de Europa es, y eso es muy importante, el antisemitismo, que muchas veces impulsado por los papas de la Iglesia Católica, acaba solo hace 80 años generando el nazismo y el Holocausto. Y la herencia cristiana de Europa es un papa que durante la Segunda Guerra Mundial calla miserablemente ante el Holocausto que se está produciendo en Europa del pueblo judío. Eso también es la herencia cristiana de Europa. Y en España, la herencia cristiana de Europa es el nacionalcatolicismo de la dictadura franquista. Todo eso también forma parte de la herencia cristiana de Europa, que se silencia muy a menudo cuando se quiere decir que el cristianismo es la gran aportación a la unidad y a la idea de Europa. Hay un teólogo que lo he traído a colación porque me parece importantísimo, que se llama Carmelo Dotolo, es teólogo y filósofo de las religiones. Y dice, en línea con lo que últimamente defiende el Papa Francisco, que el cristianismo es la religión de la laicidad. Papa Francisco lo dijo, creo que hace un año y pico, que el laicismo era el gran sostén
que daba libertad a todas las religiones, que las mantenía en un plano de igualdad y que impedía que una tuviese una preponderancia sobre otra. Carmelo de Toro le preguntan que si tiene futuro el cristianismo y dice: es un proyecto para la humanidad. Y le preguntan ¿por qué? Porque acoge la fragilidad y la vulnerabilidad consustancial a la condición humana. El cristianismo no eyecta al ser humano, lo proyecta. Y después le preguntan, pero claro, el cristianismo engendró la Revolución Francesa. Dice: las ideas universales del ser humano derivaron de las enseñanzas evangélicas. La Revolución Francesa fue anticlerical, y ahí sí que hay un fundamento en la Revolución Francesa, un fundamento de verdad de lo que después ha sido Europa. Y a eso contesta el teólogo italiano. Toda revolución es una reacción a un abuso, y la Iglesia cometía abusos. La Ilustración es una reacción desde dentro de la cristiandad. E insiste con lo de la revolución laicista. Y dice el teólogo: ya el cristianismo había encarnado a Dios en un hombre. El cristianismo humanizó la religión, la desdivinizó, lo que es la semilla de la laicidad. El cristianismo es la religión de la laicidad, insiste. Y acaban preguntándole: el europeo de hoy cree en Dios. Y dice: es espiritual sin espiritualismo, no tiene ceremonias, rezos ni normas. El europeo es poscristiano. En eso, e indiferente a la divinidad, es también posateo. Yo cuando escuchaba a Román Piña hacer el recorrido histórico que ha hecho, diciendo que la idea de Europa nace con la batalla de Poitiers, he puesto una interrogación muy grande, porque yo es que creo que la idea de Europa nace con la fundación de Roma. Es el Imperio Romano el que crea Europa. Después, es verdad que en Poitiers, cuando se detiene el avance musulmán, pues se eyecta una nueva idea de Europa, pero Europa nace con el Imperio Romano. Son las leyes del Imperio Romano las que impregnan lo que después será Europa. Al propio cristianismo no le queda más remedio que asumir buena parte del legado pagano del Imperio Romano para poder establecerse, e incluso cristianiza la mayoría de las fiestas que ya estaban arraigadas en toda Europa. O sea, la idea de Europa es una idea que surge porque Roma, basándose en Grecia, tiene una idea colosal que creo que no ha sido superada en ningún momento de la humanidad, que es construir un imperio, pero un imperio basado en leyes que al final hace común a todos los ciudadanos. Cuando un emperador, me parece que fue Román, corrígeme si me equivoco, Caracalla, da la ciudadanía a todos los súbditos del imperio, y eso me parece que ocurre en el siglo III, ahí es cuando de verdad nace la idea de Europa. Después se desarrollará durante siglos sucesivos, y vuelvo a insistir, hasta llegar al siglo XX, que me parece fundamental lo ocurrido a finales del XIX y a finales del XX. Porque sobre los escombros de la Segunda Guerra Mundial, sobre los escombros del Holocausto, una serie de mentes preclaras se dan cuenta de que si Europa no se unifica, no se podrá salir del eterno bucle de los enfrentamientos y de las discordias civiles que vive Europa. Y eso es lo que da origen al Tratado de Roma, que se firma en Roma por algo. Se hubiera podido firmar en París, se hubiera podido firmar en Bonn, se hubiera podido firmar en Bruselas, en 1000 ciudades europeas. El Tratado de Roma se rubrica en Roma. ¿Por qué? Porque la idea de Europa estaba en Roma, estaba en el Imperio Romano. La idea de Europa llevaba 2000 años existiendo. Y después es verdad lo que dice Román, que se nutre de toda la herencia cristiana, no puede ser de otra forma, se nutre de la Grecia clásica y se nutre de muchas aportaciones. Y básicamente se nutre del laicismo que surge con la Revolución Francesa. A mí esa es una idea de Europa que creo que es la que se encarna ahora mismo. Todo lo demás es, darle una pátina excesivamente histórica a lo que es un proyecto que va mucho más allá, de una ensoñación puramente histórica o religiosa.
no olvidemos un detalle, si Europa consigue salir de su actual marasmo, si acaba enfrentando, poniendo un dique de contención al expansionismo de otras ideas, como pueda ser, por ejemplo, la del aislacionismo, que ahora tan en boga está, o la del integrismo islámico, será porque respeta fundamentalmente los valores que la hicieron posible, que es el valor de la laicidad entendida como la igualdad de todas las personas, con diferencia de su credo, su sexo o su nacimiento. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la declaración que crea, que sostiene los fundamentos de Europa. Todo lo demás, hablar de la herencia cristiana, de la herencia judeocristiana, de la iglesia, la herencia griega, etcétera, etcétera, es orbitar alrededor del núcleo esencial de Europa, que es el laicismo. Gracias. Sí. Antes de... Bueno, muchas gracias por la intervención. Antes de dar la palabra al público aquí presente, el doctor Piña me la ha solicitado para hacer un comentario sobre la intervención. Así que, por alusiones. Vamos a ver, ¿has hablado de anticlericalismo? No, yo no he citado la palabra anticlericalismo. No, sí. Me he cuidado mucho de citarla. Bueno, yo he visto un anticlericalismo. Yo creo que se puede ser cristiano y anticlerical. Por supuesto. Tanto. La mejor forma de ser cristiano. No pasa nada. Hay un anticlericalismo bueno, hay un anticlericalismo malo, depende de dónde te sitúes, pero, en fin, ser anticlerical, o sea, estar en contra de los clérigos, ¿de qué? De que los clérigos se entrometan en lo que es el ámbito laico, el ámbito civil. Nada que objetar, por favor. Has dicho después que Roma es Europa. No, no he dicho que Roma es Europa, he dicho que Roma es la idea germinal de Europa. Yo creo que no es lo mismo. Yo creo que quizá estamos un poco faltos, en este caso, de la impronta germánica. El germanismo, un gran maestro que fue Margadán, profesor Margadán, decía, pues claro, que las asambleas germánicas, que se reunían junto con el jefe, con el líder, y aplaudían al líder, pero asambleas germánicas, este pueblo en arma de los germanos, sería la base del asambleísmo, del parlamentarismo europeo. Bueno, puede ser más o menos exagerado, pero yo creo que el Parlamento Europeo, que no conoce el mundo, por ejemplo, musulmán, no lo conoce, los musulmanes no conocen ni tan siquiera la idea de consejos municipales en las ciudades, en las urbes, ni esto podían conocer. Tanto el Parlamento Europeo puede tener una base grecorromana, puede tenerla, evidentemente, el espíritu del sentido contractual del orden político tiene una herencia también clásica, pero hay que dar facilidades a que el ámbito germánico, el comunitarismo germánico, esté presente en la formación de Europa. Hay otra cosa que me ha alarmado, te soy sincero, porque además creo que no es justa. El antijudaísmo en determinados sectores de la Iglesia. Yo creo que el antijudaísmo es germánico. Los romanos no persiguen a un solo judío. Al único judío que persiguen es a Jesús de Nazaret, pero no por razones de que sea judío, sino porque está subvirtiendo el antisemitismo es cristiano. Las primeras leyes antijudías que hay en Europa, yo creo que aquí hay más de un historiador que lo corroborará, son visigodas. Son germanos. Román, contéstame una pregunta. ¿En qué concilio de la Iglesia Católica se declara al pueblo judío un pueblo deicida? Perdóname. Pero repito, hay detrás una influencia. Bueno, habrá la influencia que tú quieras, pero la Iglesia Católica lo asume como propia. Déjame decir una cosa muy importante. El pueblo judío europeo que se ve expulsado de Inglaterra, expulsado de Francia, que en España tiene más acogida que en estos otros países europeos, estoy hablando del mundo medieval, hasta los reyes católicos, donde no será jamás molestado es en los estados pontificios.
La comunidad judía en los estados pontificios se mantiene con una libertad y una tranquilidad inmensa durante siglos. Sí, sí. Esto es un hecho. Con Pío IX en el siglo XIX viven en un gueto. No. ¿Sí? Es la comunidad más... Y repito, el gran problema... No es verdad lo que estás diciendo, Román, no es verdad. Señores, el Papa Pío IX los mete en un gueto. Otros papas publican bulas puede haber que nuestro no lo sé, siempre hay excepciones que se equivoque, pero la tradición de unos estados pontificios en donde se desarrolla una comunidad judía en lo intelectual y en lo patrimonial enormemente rica, esto no es discusión. No discrepo absolutamente. Y después, evidentemente, estás intentando el papel que constantemente a lo largo de estos últimos, desde que murió prácticamente, ha sido flagelado con aquello de que estaba a favor de los nazis en contra de los judíos, es una auténtica barbaridad. Yo no lo he dicho. Como es he dicho que cayó. La comunidad judía catalana de hoy, que es importante, y que viene de Centro Europa, llega de Centro Europa a Barcelona en los años 50, porque yo lo viví y estuve con ellos, siendo un niño prácticamente, viene gracias a, precisamente, enlaces diplomáticos del franquismo que aportan, que traen aquí a Mallorca a estas gentes del otro lado, ámbito incluso de los Balcanes y otras cosas, vienen aquí y encuentran un refugio en la España nacional católica franquista. A ver, yo no quiero monopolizar el debate contigo. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. Pues yo te contesto y después que sea el público el que hable. Te voy a decir, negar la responsabilidad de la Iglesia Católica en el antisemitismo es ponerse una venda en los ojos y negar la realidad. Los progromos que hay en Europa a lo largo de la Edad Media y la Edad Moderna, ya está prácticamente la Edad contemporánea. Déjame hablar a mí ahora. En Alemania. Pero me quieres dejar Alemania y bajarse al mundo latino. ¿Me quieres dejar hablar? Son germánicos. Insisto, los progromos son alentados muchísimas veces, o bien por los papas, o bien por los obispos, o por el clero de la Iglesia Católica. Bueno, naturalmente puede haber clérigos, naturalmente que aquí en San Vicente Ferrer, pero es que acabar con todos los... Es que tú sí me coges todo por la parte. Pero desde un punto de vista más amplio del tema, son germánicos. Pues serán germánicos. La Inquisición, cuyo primer elemento... Es que no me deja hablar cuando estoy... ¿Qué has solicitado? No. Tienes amparo. Es que cuántas bulas de papas hay que tienen en su esencia el antisemitismo incorporado. ¿Cuántas? Cítamelas, es que hay un montón. Pues empieza tú a enumerar. Román, lo único que digo, una visión deformadora del cristianismo ha llevado a ser de perseguidor de el llamado pueblo de Icida, que hasta hace pocos años... Hasta el Concilio Vaticano II, hasta 1900. Pero repito, esto es ignorancia y deformación. Y de esta ignorancia no tienen la culpa las élites eclesiales. Tiene en gran medida la culpa el poder político, que utiliza y crea la Inquisición, bien sea en España, bien sea en otros países europeos, incluso de los reformistas. ¿Para qué? Para ponerlo a su servicio, a costa de los conversos judíos o lo que sea. Yo siempre me acordaré, porque en esto, perdóname Pepe, es para echarle un poco más, aquellos inquisidores alemanes que vienen a España, siglo XVI, y dicen, oigan, ¿y ustedes solo persiguen a herejes y a conversos judíos? Pero ¿y ustedes no persiguen como nosotros también nosotros perseguimos a las brujas? Y contesta el inquisidor español, mire usted, es que esto de la brujería es cosa de mujeres mal alimentadas. Hombre, pues un poco de seriedad, ¿no? Era un mundo... En fin, ahora me ha dicho que me pare. ¿Cómo no voy a obedecerla? Les queda la sensación de que la Iglesia Católica estuvo al margen del antisemitismo en Europa a lo largo de 500 años, escuchando a Román. Es una experiencia que no creía vivir en este mundo, pero en fin. Bueno, recogemos el guante del debate planteado y vamos con las aportaciones del público. Aquí tenemos una. Buenas tardes. Mi enhorabuena a los dos ponentes. Yo encuentro que es un debate
muy interesante, precisamente porque no se llega a ninguna conclusión, y yo lo único que voy a hacer es echar más gasolina al fuego. Entre otras cosas, recuerdo hace unos años, en este mismo foro, al profesor doctor Conrad Vilanou, a la sazón catedrático de Filosofía de la Educación en la Universidad de Barcelona, materia que en nuestra ilustre Universidad Balear ha desaparecido si alguna vez estuvo, y hablaba de Atenas, Roma y Jerusalén. Muy bien, es una tríada muy interesante, entre otras cosas por lo que ha comentado el doctor Piña y lo que ha comentado JJ. Pero yo aquí sí quiero añadir dos elementos más. Por una parte, 6 evangelios y no 4. Me explico. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Sentimiento trágico de la vida y Juan de Mairena de don Antonio Machado. ¿Qué quiero decir con esto? Europa podrá tener unos fundamentos cristianos, pero de ahí no se sigue ningún tipo de monopolio de iglesia ni de interpretación recta de lo que deba ser o no deba ser el cristianismo. Es más, ¿qué hace tanto Unamuno como Machado? Unamuno, jugar con el Cristo histórico, con el que le interesa. Las corrientes teológicas de su época se discute, algo que quedó meridianamente zanjado con el pontificado de Benedicto XVI, sobre el Jesús histórico. Y dice Unamuno, sí, ese es el que me interesa. No el que fue de carne y hueso, ese no me interesa. El que tuvo efectos en la historia. Tener efectos en la historia es algo más que una declaración dogmática. Antonio Machado después, se puede decir, coge el testigo. Rechaza iglesias, rechaza dogmas y se queda con, digámoslo así, el mensaje evangélico. El mensaje evangélico en la medida en que es un mensaje también tamizado, interpretado y fruto, sin más, de la historia. ¿A dónde quiero llegar? Creo que contamos hoy con un alzacuellos y un ilustre jesuita, el padre Norberto Alcover. Muy bien, yo señalaría que creo que hay una confusión sistemática cuando se habla de los fundamentos religiosos de Europa entre lo que es la teología dogmática y la teología moral. La teología dogmática es un grandísimo invento, una delicia para alguien que haya estudiado lógica o que haya hecho un análisis lógico del derecho, pero en la teología dogmática no encontramos una sola declaración moral. Y curiosamente, cuando se habla de las raíces cristianas de Europa, de lo que se quiere hablar no es de dogmática, no es del misterio trinitario, de la encarnación del Hijo del Hombre o de la escatología, sino que se quiere hablar siempre de un código moral que curiosamente no aparece por ningún lado cuando se recita el credo cada domingo. Eso por una parte. Por otra parte, Atenas, Roma y Jerusalén. Está muy bien señalar el gran engendro que fue el derecho romano y que constituyó Europa. Pero no hay que olvidar que también en la historia de la filosofía, sobre todo cuando nos alejamos ya del helenismo y empezamos, siguiendo por ejemplo un clásico como Gilson, los rudimentos de la filosofía medieval, empezamos por los padres apologetas. Señores, es que esto de la religión no es el ámbito de la racionalidad primeramente, no es el ámbito del comercio de razones en el foro, como si es el ámbito del derecho, sino el ámbito del comercio de razones ante los filósofos. Desde San Pablo en el Areópago hasta San Justino Mártir, padre apologeta, tratando de justificar, y dará lugar a una buena disciplina teológica como es la teología fundamental, tratando de justificar la razonabilidad de la fe frente al argumento filosófico, racional, que no excluía tampoco el creer en lo que no se ve, pero sí prescindía de la declaración dogmática. La historia de la Iglesia y la historia de la filosofía cristiana, si así se puede hablar, también es una historia de la apologética. Y es una historia del uso de la razón, del uso del comercio de las razones
en el ágora, en el foro, a propósito de lo que se puede y de lo que no se puede hablar. Pero no es una historia de la moralidad. La moralidad va por otra parte. Y cuando hablamos de la idea de Europa, no de la Europa que fue, sino de la Europa que quiere ser, estamos hablando de un conjunto de desiderata sobre la vida en común y sobre la vida en común desde una perspectiva moral que finalmente se positiviza en el derecho. Claro, ahí aparece la idea de tolerancia de Locke. No se olvide, se da lugar entre cristianos. Y también aparece la idea de Voltaire, de crítica del oscurantismo. Esa es la Europa que queremos, esa es la Europa que podemos discutir. Muchas gracias. Muy bien. Yo es que tengo una idea de... A ver, Norberto. Perdón. Norberto, ¿no tienes tú para que te llegue? Tú tienes ganas de irte con Norberto Román. Muchas. Siempre nos metemos uno con el otro. Bueno, yo no es que responda por la alusión, me he sentido verdaderamente feliz. Porque esto de que en Mallorca lo citen a uno es dificilísimo. Pero bueno, vamos a ver, yo estoy desolado. Porque si vosotros dos sois el futuro mundial de la fe y no fe en Europa, vamos aviados. Es imposible, escuchando, que lleguemos a cualquier tipo de relación, de coloquio y de contacto. Yo es que, bueno, no sé si sí que cenaré, evidentemente, pero ni me duele. ¿No os habéis dado cuenta que los dos tenéis razón? ¿No os habéis dado cuenta? Es posible que a nuestra edad sigamos proponiendo estas cosas tan radicales. Es evidente, y creo que lo ha reconocido el amigo Young, ¿no? Es evidente que Europa tiene raíces cristianas. Es evidente que el antijudaísmo, la Inquisición, estoy de Inquisición ya hasta donde no te digo. La Inquisición, la Iglesia ha hecho barbaridades mediante el brazo político. Claro que sí, claro que sí. Pero nadie ha citado el Vaticano II. Tenéis que decirlo. ¿Nadie? ¿Ha citado el Vaticano II? ¿Qué es cuando Europa... Yo lo he citado. No, yo lo he citado. Déjame hablar. Sí, yo lo he citado. Pues entonces muchas gracias. De nada. Estaba yo despistado en un momento dado. Y nadie ha citado el concilio que cambia la Iglesia Europea. Por favor. La Iglesia Europea hasta el Vaticano II es una, y a partir del Vaticano II es otra. Y aquí hay que traer la memoria de Pablo VI, que algún día será reconocido como el gran Papa del siglo XX. Oye, y después este Papa actual publica el Evangelii Gaudium, que es una nueva forma de ver la Iglesia en la vida. ¿Por qué tenemos que estar, me lo pregunto yo de verdad, me ha resultado muy interesante lo que habéis dicho, ¿por qué tenemos que estar pendientes del puñetero pasado en todas las cosas? No, ahora hablo yo. No me digas que no. Ahora, pero es que no tienes razón en lo que me estás... De lo que me estás... acusando ahí, porque es que yo que niego la mayor. Yo es que no le quiero reconocer a ninguna religión, incluido el cristianismo, el derecho de pernada sobre la idea de Europa. Me niego en redondo. Europa es laica o deja de serlo. Pero ya está, así de fácil. Has hablado, si precisamente digo que con este punto de vista es muy difícil que te... ¿Qué le vamos a hacer? Si el problema es tuyo, no es mío. No, no lo es. Claro, porque afortunadamente Europa sigue siendo laica. La idea que tenían las iglesias consagradas son impuestos. Te dejo con tu palabra. Es imposible hablar. No son impuestos, ¿no? Porque es que lo que no se puede convertir eso es una reivindicación del papel del cristianismo en Europa. Es que no es esto. Norberto, ¿me permites? Esa que rompe Europa en la... No es verdad. No. Norberto. Y otra cosa, hemos entrado en materia y vamos a entrar de verdad. Mírame, Jaume, te escucho. La no inclusión de las raíces cristianas de Europa en el documento de que tú has hablado no fue inocente. Claro que no fue inocente, por supuesto que no lo fue, como no era inocente el intento de introducirlo. Muy bien. Faltaría más.
Entonces, el problema es muy sencillo. ¿Queremos dialogar en Europa o no? Es la pregunta que te hago. ¿Queremos dialogar? Sí, pero no con las bases que vosotros, las iglesias, queréis establecer. Las iglesias sois una organización más de las múltiples que hay en la Unión Europea, sin ningún papel preeminente sobre ninguna otra. Muy bien. Punto, así de claro. Pero ves, vamos llegando a conclusiones importantes. Desde tu punto de vista, que no es el mío, Por supuesto que por supuesto, pues entonces tenemos que decir, aunque te sonrías, yo no me estoy sonriendo, no me sonrío, porque estamos en un lugar público, mi postura es la siguiente: es imposible llegar a un acuerdo entre fe y laicidad, imposible si a priori negamos la dimensión trascendente de la vida. ¿Tú la niegas? Pero es que eso es una cuestión personal de cada cual. No, eso es una cuestión personal de cada cual. Por supuesto que es sí. un problema ideológico. No, Europa no tiene por qué entrar en eso. Las leyes europeas, en absoluto. En absoluto. ¿Y sabes por qué no tiene que entrar? Que no. Porque tú niegas esta dimensión. No, sí, que no. Sí. Me estás atribuyendo una idea que no tengo. Esta discusión la tuvimos hace tiempo ya prácticamente en la radio. Y acabamos muy mal. Sí, ya me acuerdo, ¿verdad? Acabamos muy mal. Lo cual quiere decir que aunque tú vayas sonriendo de esta tarde, que no sé de qué te sonríes. No, pero me estás atribuyendo, me estás atribuyendo decisiones que solo a mí me competen, que son de mi ámbito personal. Si yo tengo una idea trascendente de la existencia o no, es una cosa que solo me compete a mí. Lo que yo no quiero es que esa supuesta idea trascendente que yo pueda tener se implemente en los códigos de conducta europeos, porque esos son otra cosa. Esto es una cuestión que nos diferencia. Porque si tiene raíces cristianas, estos códigos tienen importancia. También tienen raíces paganas, raíces judías, raíces francmasonas, etcétera. Naturalmente, pero yo no quiero que todo este acervo cultural de Europa sea el que condicione el edificio legislativo de Europa. Eso es lo que yo no quiero. Pero ahora has llegado tú a una declaración de postura. Tú no quieres. Claro que no quiero. Y como yo, la mayoría de líderes europeos actuales, que lo han abortado, porque el intento del Papa polaco era clarísimo. ¿El Papa polaco quién es? Que no me acuerdo. Wojtyła. Perdón. Introduciendo la mención a las raíces cristianas de Europa. Lo que quería era crear un edificio pseudo-confesional. Y a ello se opuso Francia. Oye, perdona, Jaume. Claro. Que se opuso a Francia es normal. Gracias a Dios, que se opuso Francia. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, es que Dios es muy bueno. Un momento, solamente una cosa. Y has dicho una cosa que no quiero pasar por alto. Según el teólogo que has citado, que es un buen teólogo, ¿el cristianismo ha desdivinizado la religión? Sí, así lo es. Pues piénsalo. Creo que es la frase más terrible que he oído esta tarde. Pero no me lo atribuyas a mí. Tú lo has citado. Porque lo he leído, te lo puedo volver a leer si quieres. Claro que sí. Dejamos al doctor Piña. Yo me quedo con la sonrisa de Jaume, porque mi pregunta es, ¿para qué ha venido Jaume a hablar esta tarde? ¿Me permites un momento, Norberto? Yo creo que se han dicho cosas muy interesantes. Pero vamos a ver. En lo que yo quería insistir, en que no es lo mismo las barbaridades y los errores de la Iglesia que un supuesto cristianismo antijudío. Los primeros cristianos son judíos. Las primeras generaciones de cristianos, el primero siglo, segundo siglo de la Iglesia. Los cristianos viven y rezan en las sinagogas. Esto es así. Ni una sola frase de los evangelios ni de los hechos de los apóstoles dice que los judíos sean deicidas, por favor. Segunda cuestión. Has hablado del Vaticano II, magnífico. Podríamos haber hablado nosotros antes. Pero evidentemente también, Norberto, tú sabes que el Vaticano II no es algo que surge de pronto. Detrás del Vaticano II hay siglos de historia de la Iglesia y siglos de historia de las comunidades cristianas que se dan cuenta que han de superar
la clásica unión del trono y del altar, que había sido una maldita argucia de los poderes establecidos, sean eclesiásticos o sean temporales, y que todo esto no era cristianismo, era si acaso cristiandad. Esto sí, te lo acepto, que no es lo mismo que cristianismo. Por tanto, yo creo que cuando hablamos de los orígenes de Europa, evidentemente no se trata aquí de pasar de factura y cuánto ha aportado esto y cuánto han aportado los otros, no se trata ni de todo esto, pero negar los orígenes de una cultura, negar que la Revolución Francesa, la francmasonería de la que habéis hablado, si no tiene raíces cristianas, ¿a dónde vamos? Si buscan el judaísmo de Salomón y buscan en San Juan, cuyas verbenas de San Juan son ya la apoteosis de la festividad masónica. Oye, ahí está. Cuando veis las constituciones de la francmasonería y veis cómo intentan demostrar, que dejan bien claro que no se puede ser masón si no se tiene una moral cristiana. Por favor. Por tanto, repito, yo siento si hemos dado esta imagen de que nos tiramos actos a la cabeza, si tú te has aburrido o si os habéis aburrido los demás. Yo creo que lo que se trataba es que ante un interrogante que era ¿son cristianas las raíces de Europa? Pues poder contestar sí. Son cristianas, como son también paganas, hay mucho paganismo en Europa, como son germánicas, y hay mucho radicalismo, y ya tendremos también pronto mucho islamismo. Pues es así. Eso es realmente peligroso, eso último que has dicho. La penetración del islamismo en Europa. Eso es el virus que puede destruirla. Pero yo en ningún momento he negado, he empezado diciendo que la herencia cristiana de Europa es innegable. Eso es lo primero que he dicho, pero a lo que yo me niego en redondo, y como yo, mucha gente, aunque le pese a Norberto Alcover, mucha gente, es que en el edificio legislativo que se está construyendo en Europa, que es complejo, con muchas marchas atrás, adelante y avances, en ese edificio legislativo, jurídico, que es en el que en el futuro, ya hoy y en el futuro se ha de sustentar la relación entre los pueblos europeos, entre los ciudadanos de una Europa libre y democrática, si es que al final lo conseguimos plenamente, es que eso, una religión concreta, sea el cristianismo o cualquier otra, tenga preeminencia. No, yo eso es que no lo acepto, ni creo, y por eso creo que por eso no era venial el que en el preámbulo de la Constitución Europea se hiciese una mención a las raíces cristianas de Europa. No era inocuo, esto quiero insistir porque eso es fundamental, en absoluto era inocuo. La idea de Wojtyła, del Papa polaco Juan Pablo II, en el santoral de la Iglesia Católica, Norberto, junto con Juan XXIII, Ángelo Roncalli, en el frontispicio del que figurase la mención a las raíces cristianas de Europa, era un intento descarado, y por eso fue abortado, un intento descarado de introducir la confesionalidad. Esto es una opinión tuya, ¿eh? Por supuesto que es una opinión mía, claro que es una opinión mía. Es que si no doy mis opiniones me puedo levantar e irme. ¿Damos paso a una nueva intervención? Sí. Bueno, se ha comentado sobre el peligro de la penetración del islamismo en Europa. Y yo me pregunto si Bosnia y Herzegovina y Albania forman parte de Europa, dado que en Bosnia la práctica mitad de la población profesa alguna confesión islamista y en Albania es prácticamente más del 80%. Sí, es que el problema está en que los musulmanes que viven en Europa, al menos un porcentaje importante de ellos, no aceptan los códigos de conducta del laicismo europeo. En Londres, en Berlín, determinadas ciudades alemanas, en esos lugares que tú has citado, en la antigua Yugoslavia, Bosnia, en Albania, quieren que sus códigos de familia estén basados en la Sharia, la ley islámica. Y eso es lo que los poderes europeos no pueden aceptar de ninguna manera. Como no han aceptado que en el preámbulo de las leyes de la Constitución Europea figurase la mención a las raíces cristianas. Eso es lo que no se puede aceptar. Que los códigos que para los creyentes de una determinada religión esta religión establece sean los que se incorporen a las leyes europeas. Eso es lo que es inaceptable, sean musulmanes, cristianos, judíos, budistas o lo que sea. No, una religión
no puede imponer sus códigos de conducta a los valores comunes de la Unión Europea. Eso es lo fundamental. Vamos a ver, Europa es laica, y esto es lo que yo deseo. Creo que prácticamente todos los que estamos aquí. Pero no laicista, cuidado, que no es lo mismo. Europa es laica, y esto quiere decir que la van a hacer sus parlamentos. Y la hacen sus parlamentos formados por gentes de distintas creencias, ideas y religiones. Pero no le neguemos a un cristiano que está en los parlamentos que quiere impregnar Europa de los valores en los cuales él cree. Esto a mí no me parece más que una obviedad. En segundo lugar, claro, el gran problema, muy interesante lo que has dicho, es que los europeos, como laicos, sabemos que el derecho nuestro es un derecho laico. La propia Iglesia católica, mira que ha dominado en Europa, tiene su propio derecho, el derecho canónico, pero que no se metan con el derecho laico civil de los estados. Sucede todo lo contrario en el mundo musulmán. En el mundo islámico el derecho deriva de la Sunna y deriva del Corán. Y ya bastantes discursos han tenido las distintas escuelas islámicas cuando han tratado de incluir la analogía, el qiyas. Dios mío, esto es cosa de herejes. No hay nada más que el Corán y la Sunna. Por tanto, claro, el problema es este. Una cosa es el mundo islámico, que es una sociedad de creyentes, cuyos jefes, los califas históricos, eran líderes espirituales y políticos de su pueblo. Y otra cosa es una Europa formada sobre dos poderes, que ojalá en lugar de estar juntos y apoyarse mutuamente, hubiesen estado como quería el pristino Jesús de Nazaret. A mí siempre me impresiona, y permitidme, de Jesús de Nazaret aquel momento en que van unos chavales y le dicen que tercie en la división de una herencia entre hermanos. Y Jesús, si hubiese sido profeta musulmán, hubiese acudido inmediatamente a tomar una decisión. Y Jesús no toma una decisión, Jesús se vuelve más o menos riendo, o no riendo tanto. Oye, mira, para esto tenéis los jueces. Es verdad que Israel era también bastante democrática y bastante parecida en esto, y los jueces de Israel se fundamentaban en la ley. ¿En la ley cuál? La ley sagrada de Israel. Pero Jesús está por encima de todo esto, y Jesús, yo creo que evidencia a las claras en distintos pasajes del Evangelio, y esto es lo que quiere que sigan sus creyentes en un ámbito de libertades laicas, pero evidentemente tratando de hacer un orden nuevo, una sociedad nueva, mucho más solidaria, mucho más cercanos unos a otros, y en donde pues, los bienes de la tierra sean bien repartidos. Si no, vayan ustedes a las bienaventuranzas. Pero es que yo lo que creo son las bienaventuranzas. Yo lo que no creo es en aquel clérigo exaltado, sea del siglo XIII o sea del siglo XV, que de pronto pues quiere imponer sus propios pensamientos, sus propias ideas, sus propias interpretaciones, muchas veces al amparo de colocarse en una situación de predominio social. No, en esto ya no creo. El otro sí, evidente. Yo, Román, quería hacerte una puntualización muy breve. Cuando me has acusado de haber dicho que yo decía que el Papa Pío XII, el Papa Pacelli, era pro-nazi. Yo no he dicho eso. En ningún momento he dicho eso. Yo lo que he dicho es que el Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, que había sido nuncio del Vaticano en Alemania antes de la llegada de los nazis, y que con los nazis forzó la aprobación de un concordato, tuvo noticias en el año 43 y en el año 44 de lo que estaba ocurriendo con los judíos. Tuvo noticias fidedignas del Holocausto. Y algunos miembros de la curia le pidieron que a través de Radio Vaticana elevase la voz y denunciase lo que estaba ocurriendo. No lo hizo. El mismo Pío XII, cuando murió su antecesor, Pío XI, en 1939, poco antes de que acabase la Guerra Civil Española, estaba a punto de publicar una encíclica en la que se condenaba taxativamente al nazismo como una doctrina racista y anticristiana. Murió Pío XI cuando la encíclica ya estaba redactada y lista para ser publicada. Me parece que la encíclica se llamaba
la unidad del género humano, o algo así. Bueno, ¿qué hizo Pío XII? Guardó la encíclica en un cajón y publicó otra muy descafeinada. Es decir, la responsabilidad que se le ha achacado a Pío XII es por omisión, por haber callado sabiendo. Y recién, hace unos años, a un historiador católico británico, lamento que ahora no acordarme del nombre, el propio Vaticano le pidió que hiciese una investigación sobre Pío XII para exonerarlo de cualquier responsabilidad, de cualquier connivencia con los nazis. El historiador les pido disculpas, pero es que no consigo acordarme de su nombre. El historiador tuvo acceso a los archivos vaticanos, hizo una investigación muy concienzuda y el resultado fue un libro que puso los pelos de punta al Vaticano. Se llama El Papa de Hitler. Está editado y se puede encontrar tranquilamente. Un libro, un historiador católico contratado por el Vaticano para exonerar, para limpiar la figura de Pío XII, acaba publicando un libro que se titula El Papa de Hitler. ¿Le pasa ya? ¿Sí? ¿Tenemos la palabra? Sí, buenas tardes y gracias por... Bueno, esto también está relacionado con Tuvo que el Vaticano encargar a esto cuando creo que es el padre Lech jesuita, que con los archivos no hecho ni lo había XII, dijo todo lo que Pío XII hizo en favor de los judíos. Sí, hay un montón de bibliografía sobre eso. Es decir, si Pío XII hubiera hecho una declaración sonada en tiempos de Hitler, hubiera sido mucho peor, no solamente para los judíos, sino para todos los obispos católicos de Alemania y cristianos de Alemania. El libro es de John Conwell, el Papa de Hitler, la verdadera historia de Pío XII. Bueno, este puede ser un libro, pero creo que es el padre Lech que hizo una investigación exhaustiva de todos los pasos que el Papa hizo día a día respecto del... es el argumento que se da, pero curiosamente el proceso de beatificación y después canonización de Pío XII está parado desde que se publicó el libro de John Conwell, el Papa de Hitler. Es bastante sorprendente. Sí, buenas tardes, gracias por dejarme participar. Solo quería señalar un ejemplo en cuanto se ha dejado o se ha cambiado uno de los bienes fundamentales del cristianismo, que es el amor al prójimo sobre todas las cosas. Y esta ocasión fue durante el nacionalsocialismo. Desde el año 1919, especialmente del 33, se cambia el amor al prójimo por el amor a la patria. Al contrario de lo que me ha parecido escuchar, la mayoría del clero es reprimido, hay una gran mayoría que ingresa en campos de concentración, no de exterminio, por ejemplo en el de Dachau, y se erradica de una parte de la sociedad europea el amor al prójimo. Estos niños que fueron educados en el nacionalsocialismo fueron posteriormente los soldados de la Wehrmacht, que fueron capaces de cometer las atrocidades que cometieron. ¿Y por qué? Ellos estaban actuando de acuerdo al bien que habían recibido, como el amor a la patria. Todo lo que se hacía como el amor a la patria era justificado. Entonces, es muy evidente lo que ocurrió cuando se sustituyó el amor al prójimo, que es la aportación fundamental del cristianismo al mundo, la misericordia y el amor al prójimo, por el amor a otras cosas. Gracias, solo quería señalar. Sí, es que es verdad, y además lo curioso del caso es que las dos grandes iglesias cristianas de Alemania, que era la protestante y la católica, la mayor parte de sus dirigentes, cuando Hitler tomó el poder e hizo lo que hizo, la mayor parte, no todos, insisto porque conviene precisarlo, pero la mayor parte o callaron o miraron hacia otro lado o fueron complacientes.
Muy pocos. Algunos obispos católicos, sobre todo me parece que era el de Colonia, sí protestó, pero muy pocos más, y en la rama protestante prácticamente nadie. O sea, callaron como la inmensa mayoría del pueblo alemán, que también mira hacia otro lado. Las cosas son como son. Después, la autocrítica que ha hecho Alemania de su pasado nazi, ya querría yo que lo hubieran hecho otros pueblos europeos que también han tenido pasados bastante lamentables. Pero desde 1933 a 1945, que son los años en los que dura el régimen nacionalsocialista, el nazismo, casi la totalidad de los pastores protestantes y más del 80% de los católicos callan, miran hacia otro lado o son complacientes con el régimen nazi. Eso está constatado, no admite discusión. Pues perdón, ¿está Sebastián Urbina con el micrófono? Sí, puedo. ¿Se me oye? Sí. Creo que es un avance histórico extraordinario la creación de la democracia, las libertades individuales, la igualdad jurídico-política entre hombres y mujeres, la separación Iglesia-Estado, pero esto puede triunfar en Europa mientras haya una mayoría de gente que lo apoye y crea en estas cosas. Ahora bien, según datos oficiales de 2010, en Europa había ya en 2010 más de 30 millones de musulmanes. La tasa de fecundidad de los musulmanes es entre 3 y 4 veces superior a los europeos no musulmanes. Por lo tanto, una hipótesis no descabellada es que, como máximo en 30 años, habrá un conflicto de supervivencia en Europa. No un conflicto político, 4 discusiones como las que denunciaba Norberto entre unos y otros. No, un conflicto de supervivencia en Europa. Y ya termino diciendo lo siguiente. Si los europeos no musulmanes no tienen ningún agarre metafísico y lo único que tienen para agarrarse y enfrentarse a un problema de supervivencia es el hedonismo, el relativismo y los valores constitucionales, no tienen nada que hacer frente a que se enfrenten con ideas que les permitan llegar hasta el final. Este es el peligro de Europa en unos 30 años como máximo. Lo que has dicho es curioso, Sebastián, porque el anterior dirigente del Libia, Muammar el-Gaddafi, dijo que los musulmanes no tendrían ninguna necesidad de invadir Europa con sus bayonetas, la conquistarían con el vientre de sus mujeres. Y pues Gaddafi lo recogió. Y en cuanto a lo que dices del Islam, vuelvo a Carmelo de Toro, el teólogo y filósofo de las religiones que ha escandalizado a Norberto, cuando dice el fanático islamista ve débil a la cristiandad, de Mahoma no se burla a nadie, le pregunta la periodista, y él responde, el cristianismo acoge la fragilidad y la diferencia, y esa será su fortaleza, será la religión de la interculturalidad, el espacio de encuentro. Un profesor de teología. Seguramente sabe que Islam significa sumisión. Bueno, quiero decir una palabrita. Primero para pedirte excusas. Correcto, por Dios. ¿Qué? No hace ninguna falta. Vale, yo te pido excusas. Mi impresión es que tanto la intervención última de Román, que me parece excelente, y tu precisión a lo que yo había comentado, que no quieres que la Constitución Europea, yo estoy completamente de acuerdo. Por lo tanto, creo, te he entendido perfectamente ahora, quizá no te había entendido antes, pero quiero decirte que estoy de acuerdo. Solamente quiero hacer una precisión, no en la línea, pero para mí el problema que tiene Europa y la Iglesia en Europa no es tanto la invasión del Islam, que me parece muy seria, es que los cristianos europeos hemos perdido el tono vital, el tono creyente, y está desdibujándose el cristianismo en Europa, por lo menos el cristianismo que podríamos llamar evidente, visible, un cristianismo que tiene que ver a veces con la práctica religiosa, etc. No hablo de un cristianismo naciente que retorna a pequeñas comunidades y que quizás sea el cristianismo del futuro.
Pero mi preocupación de verdad, al final de este coloquio, es que si las raíces cristianas son verdaderamente fuente de inspiración para Europa en muchos sentidos positivos, nuestra gran responsabilidad es cuidar estas raíces. Y me parece sinceramente que no lo estamos haciendo. Pero esto en todo caso es una responsabilidad de los cristianos, ¿no? Naturalmente, evidentemente. Y las personas que no son cristianas pues no tienen esa responsabilidad. Pero, añado, las personas que no son cristianas, pero afirman los valores de la Revolución Francesa, de la Ilustración, me parece que podríamos encontrarnos unos y otros en la defensa de muchos valores evangélicos. Sí, entonces, mi modesta impresión en este momento, de cara al futuro, es que tenemos que empezar a charlar, a entendernos, para llevar adelante la futura Europa basada en valores que son de este tipo, sean de origen en este momento eclesial o no eclesial. Pero si no, me parece a mí, si valores como el concepto de hombre, si valores como los derechos humanos, como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad que decía Román, que son los grandes valores que modestamente creo que está recordando el Papa Francisco, no trabajamos a la par, creo que nos vamos a encontrar con una sociedad europea dentro de unos años muy complicada, porque no va a tener referentes. Y esto es terrible en la vida. Sí, pero seguramente eso se debe, Norberto, a que los cristianos, al menos las iglesias cristianas, se han olvidado de una cosa que ha citado antes Román en su exposición, se han olvidado del sermón de la montaña y se han acordado de muchas otras cosas. Sí, vamos a ver, muchos cristianos sí, pero me parece que seríamos injustos si no cayéramos en la cuenta de que este momento las iglesias europeas, no digo la española ni la italiana, que son casos aparte. Casos perdidos. Bueno, en fin, no son perdidos porque desde mi fe Dios es más importante que las iglesias. Pero bueno, pero quiero decirte que las iglesias europeas están reorganizándose después de un tremendo hundimiento y creo que se están organizando muy en la línea de primitivas comunidades. Pues en buena hora. Pues entonces, como yo creo que nosotros estamos intentando esto, a mí me gustaría que personas que están en un otro lado de la fuente de la vida también pensaran que pueden dialogar con nosotros. Es dialogar. Es que yo no creo que en Europa, es que la gran ventaja que tiene la Unión Europea, la idea de Europa, que repito, se basa en el laicismo, es que permite ese diálogo permanentemente. Pues me parece estupendo. Me parece estupendo. Tomo nota de lo que acabas de decir, porque eso es de lo más esperanzador. Si les parece, le damos la palabra al doctor Piña y damos por finalizada la sesión de hoy. Yo quisiera esta noche cenar tranquilo, pensando que Norberto ha digerido bien este rato, que es algo más que de tertulia, de auténtico debate. Yo creo que todos hemos cumplido más o menos mi función. Yo la de quizá viejo profesor que hace quizá a más de uno le haya hecho dormirse, y tú la de provocador innato. No, yo no he provocado nada, ¿sí? No he provocado nada, Román. Provocador innato, pero el provocador no, procurador no, provocador. Pero yo no he provocado. Innato, has estado estupendo. Pero es que no he provocado. Has conseguido que hablase Norberto, has conseguido que hablase Sebastián Urbina, el profesor Urbina, que hablase este magnífico Andrés Jaume. Yo creo que no nos hemos dormido a pesar de mí, que ya es decir, no os habéis dormido. Y doy las gracias a poder haber estado aquí, a poder nuevamente haberte contrastado contigo, queridos, haber encontrado tantas caras amables, y al Diario de Mallorca, evidentemente. ¿Dónde está Miguel Borrás? Labores propias de su sexo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes del día de hoy y muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima.